Gilberto Freire y España, la constante iberista en su vida y obra. Este es el título de mi tesis doctoral que finalmente he podido concluir y que se ha defendido el día 22 de octubre de 2021 en la Universidad de Salamanca. El director de la tesis es Mario Helio Gómez de Lima y el tutor Ángel Espina Barrio. En este vídeo os quiero hacer un resumen un tanto informal, pero basado en la defensa real de esta tesis y espero que os interese, especialmente a los lectores del trapecio y a los que estéis interesados tanto en la figura de Gilberto Freire como del iberismo, seguramente os será útil. Bien. Primeramente, como la tesis ha sido defendida en la Universidad de Salamanca, pues remarco el interés que tiene. Por ejemplo, esta foto que está el propio Gilberto Freire enfrente de la fachada plateresca, pues es también consecuencia de esta investigación, se desconocían estas imágenes. Entonces, hay un sentido de esta investigación que conviene subrayar en este momento, que es ese intercambio transoceánico. Gilberto Freire hacia España, recordemos, es un antropólogo brasileño y en mi caso, pues bueno, un aprendiz, por así decirlo, de antropólogo y historiador de España para Brasil. ¿Vale? Yo he vivido durante 4 años en Brasil antes a esta investigación y bueno, nos hemos encontrado, por así decirlo, en el camino. Por remarcar la importancia que tiene la relación de Freire, no solo con España, sino con Salamanca, dando énfasis evidentemente a la ciudad de la universidad que defendió la tesis, vemos aquí en 1969 cómo grandes titulares aparecían en la prensa con su llegada, que fue una visita marcante. Vemos aquí también una tarjeta del Gran Hotel, una tarjeta del rector de la Universidad de Salamanca. Aquí es otro papel muy interesante que encontré en la investigación, en el Archivo General de la Administración, donde se aclaraba el episodio donde hubo una iniciativa de un honoris causa por parte, un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Salamanca, que finalmente se frustró por diversos factores que en la tesis entro a fondo. Aquí vemos la relación con Alberto Navarro, el que organizó la visita de 1969 en Salamanca, donde intenta de diferentes maneras poder darle ese honoris causa que finalmente no pudo. Bien, la introducción. Estos son los principales puntos de la introducción y evidentemente una de las cosas que he aprendido de esta investigación es la importancia de delimitar bien el objeto de la investigación, delimitar bien la hipótesis. Pues bien, la hipótesis es la constante iberista en la vida y obra de Gilberto Freire. El iberismo de Gilberto Freire estuvo sujeto en su trayectoria a una evolución, una elaboración, una consolidación y una reelaboración de ese iberismo en diferentes disciplinas y momentos de su vida, incluyendo algunas ambigüedades en los años 30 y 40, sin perder interés en España, como por ejemplo lo que respecta al patrón antropológico unificado del tipo de colonización de España y Portugal y también del papel de la hispanidad. El iberismo freiriano es producto de experiencias, conceptos, prácticas, teorías, ideologías y supone un reconocimiento de un macro área cultural panibérica. En los términos de Freire sería como un área cultural ibérica. Ese iberismo ese iberismo constante, que es una característica permanente o dominante, supone una perspectiva metodológica de la península ibérica como un todo, lo que yo llamo un iberismo metodológico. Y también supone una voluntad de relación permanente e íntima con España y Portugal. La hipótesis consiste en demostrar que su trayectoria intelectual contiene una presencia constante de iberismo hispánico.
tanto en metodología, fuentes, biografía, la relación con sus amigos, con instituciones y con la cultura española en general. También en lo que respecta a su propia teoría iberista llamada hispanotropicalismo. Este iberismo de Freire fue ignorado y negado, por lo menos minusvalorado, desdeñado por Adriano Moreira. Por otro lado, admiro en otros pensamientos, pero en este propio cae en un error en el mejor de los casos, o es consciente de que por prejuicio nacionalista, antiiberista, él desdeña ese aspecto hispánico de la obra de Freire, ¿no? Desdeña ese hispanotropicalismo. Este señor, Adriano Moreira, que fue ministro de Ultramar con Salazar, era de una línea reformista, podríamos decir un equivalente a un Manuel Fraga en España, y con él me pude entrevistar. ¿Vale? Está vivo y bueno, en la Academia de las Ciencias pude confirmar algunas afirmaciones que ya había hecho con anterioridad. En justificación y hallazgos, yo lo que vengo a decir que en mi investigación pues viene a rellenar el vacío de conocimiento que existía, sobre todo en las relaciones de Gilberto Freire con España, con españoles, ¿no? Y el reto es ese, el dar una visión completa de la relación de Freire con España y los españoles. Hallazgos, pues la relación con Julián Marías, Américo Castro, Laín Entralgo, Sardiña y Roy Nas. La participación también se desconocía en el Instituto de Cultura Hispánica. Precedentes más relacionados con lo que sería el pensamiento hispánico de Freire sí que hay. Por ejemplo, Elí de Rugay Bastos escribió un libro, Gilberto Freire, el pensamiento hispánico, y después Valmire Chacón con Gilberto Freire hispánico y las Iberias de Gilberto Freire, dos ensayos no grandes en extensión, pero sin duda muy importantes. Lo cierto es que nadie había leído su correspondencia, por lo menos nadie, después de su lectura, había hecho un análisis pormenorizado y había hecho una investigación en España. Y las primeras preguntas que surgieron fueron cómo un pernambucano llega a la convicción de que pertenece a una civilización hispánica en el sentido hispanibérica y por qué Gilberto Freire no es conocido en la Universidad Española. Todo eso lo analizaremos en la tesis. Analizaremos esa evolución ideológica iberista y también esa recepción a la obra en España. Los objetivos de la tesis hay unos generales, que es la de difusión de las ideas de la obra de Freire en España, y también una comunicación entre los especialistas, que muchas veces viven en compartimentos estancos, especialistas en lo que es Iberoamérica y también otros en orientalismo, en Al-Ándalus. Porque en los dos aspectos Freire estaba interesado, son partes centrales en su obra y su teoría. Hay unos objetivos específicos que van de la mano de lo que puedo contribuir con esta tesis, qué utilidad social puede tener, y yo creo que principalmente puede ayudar a una narrativa diplomática entre Brasil y España en el sentido cultural. Siempre se había dicho desde partes de diferentes diplomáticos que hacía falta tener una narrativa más fuerte, había una relación potente económica, pero hacía falta una narrativa cultural. También creo que va a ser muy útil la aclaración que hago entre las diferentes interpretaciones del iberismo y el antiiberismo en España, Portugal y Brasil. Y por último, también explico la relación entre el lusotropicalismo y el hispanotropicalismo. Bien. Metodología. Por un lado tenemos el método biográfico, fuentes documentales personales, públicas e institucionales, complementada en menor medida con fuentes orales de historias de vida cruzada para conocer mejor su circunstancia vital en Pernambuco, así como de los receptores de la obra en España.
Técnicas cualitativas, ¿no? Todo un trabajo de investigación con documentación. Aquí mostraré varios ejemplos de esta documentación que he manejado, con algún apoyo puntual en técnicas cualitativas, como contar el número de veces que menciona conceptos de hispanotropical en hemeroteca y en libros. La investigación se mueve sobre todo en el campo de la antropología histórica y de Iberoamérica. En algunos casos está más en el terreno de la historiografía, porque manejo mucha documentación escrita, pero al fin y al cabo estoy hablando de antropología y de un antropólogo, y me he acercado al personaje y a su circunstancia, como hemos dicho. En la introducción también hago un análisis conceptual de la antropología hispanotropical, un análisis empírico explicativo de los fenómenos del mestizaje ibérico y del antiiberismo, un análisis empírico descriptivo del área de cultura panibérica y la formulación del iberismo metodológico. También hago un análisis normativo sobre la vigencia de la obra para la academia. Esto, por un lado, lo que sería la metodología de la propia tesis, de mi tesis. Pero también hablamos de metodología del autor dentro de la tesis, fundamentalmente en Fundamentos de la Antropología Hispanotropical, es el nombre de uno de los capítulos. También hablamos en otra, la de la filosofía hispánica del tiempo. Bien, pues discutiremos también en ese capítulo de metodología. Al fin y al cabo, como hablamos de la obra, pues yo creo que también tiene importancia esa metodología del autor, porque la discuto un poco y la presento, porque es algo, como él no la formalizó, de alguna manera, pues también es interesante esa interpretación que hago desde el punto de vista del relativismo cultural invertido y bidireccional, del tiempo trivio, del equilibrio entre antagonismos. También esa visión de las paradojas tiene que ver con eso. El interrelacionalismo metodológico, el iberismo metodológico, toda esa aproximación que él hace al área cultural desde la antropología ecológica y también a la teoría de la comunicación desde ese concepto de interconexión de extremos sociológicos. Intercomunicación, perdón, de extremos sociológicos. También habla de pluralismo metodológico y habla también de interdisciplinaridad. Bien, ¿qué bibliografía y documentación tiene la tesis? Tiene una fortísima del propio Freire, de artículos y libros de Gilberto Freire, especialmente los que tratan lo hispánico. Están las fuentes hispánicas de lectura del propio Freire, la recepción de la obra en España, los libros sobre iberismo y hispanismo en general, las lecturas para entender su obra y paralelismos con otros autores de España y Hispanoamérica, diálogo entre fuentes en español y en portugués. Esto es bueno, ¿vale? Como domino el idioma portugués y el español, he intentado no romper esos compartimentos estancos, intentar traer una bibliografía en los dos idiomas, también alguna en inglés, pero fundamentalmente es en estos dos idiomas, porque muchas veces se piensa de que se conoce mucho de un tema y en realidad eso se conoce en ese idioma, ¿no? Y a veces cuando se manejan fenómenos tan próximos como lo que estamos hablando, hay que dominar en los dos idiomas. Bien, y la documentación fundamental ha sido el núcleo de la investigación, aunque bueno, ha sido en más instituciones, pero la parte más consistente ha sido en la Fundación Gilberto Freire, allí en la propia casa de Gilberto Freire en Apipucos, y también en el Archivo General de Administración aquí en Alcalá de Henares, donde están los archivos de la Embajada Española en Brasilia y bueno, otro tipo de intercambios con instituciones españolas que tuvo Gilberto Freire, como el Ministerio de Exteriores o de Educación. Bien, estructura de organización de la tesis. La tesis tiene, hemos ya mencionado lo que tiene la introducción, pero remarco, la introducción de la tesis también incluye una introducción al pensamiento de Freire
Y bueno, explicamos, aquí podemos ver un marco general, el índice, vemos cómo está la familia, la formación y la adhesión hispánica, entonces explicamos cómo se produce, ¿no? Se va incrementando ese iberismo, ¿no? Esa primera hispanofilia que pasa a una conciencia panibérica y después que se consolida en iberismo, ¿no? Y contamos también la relación que tiene con sus lecturas, la relación que tiene con la Guerra Civil Española, cómo ve España, y vemos también la relación con las personas, con los españoles, ¿no? Aquí vemos nombres como Manuel Fraga, Luis Beltrán Repeto, Ramón Tamames, Josep Pla, Ernesto Jiménez Caballero, Américo Castro, Francisco Ayala, Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Villares, Antonio Maura, una hemeroteca periodística que la he revisado y científica, la relación con la Universidad de Salamanca y también con Fridiano Álvaro Durantes Prados, así como con Julián Marías, y también analizo un poco otro tipo de dificultades que tuvo a la hora de publicar o a la hora de recibir la obra de manera indirecta a otros autores. Bien, con todo esto no quiero decir que todos estos autores conocieran personalmente a Freire, muchos de ellos sí, pero sí que tuvieron relación con la obra. Estamos hablando de la recepción de la obra y también de visitas allí personalmente. Bien, aquí hay un salto cualitativo en el momento en el que hablamos de que Freire se convierte en miembro de honor y activista del Instituto de Cultura Hispánica, desde 1955 hasta su muerte en 1987. Después la relación con Salamanca. Ahí está la huella que deja en Salamanca y explico los 3 viajes a Salamanca, ¿no? Sobre todo el más importante como huésped de honor en el 69. Cuento la historia del honoris causa que al final no se le dio porque, bueno, el propio claustro de Derecho, que era quien se lo tenía que dar, no lo dio, pero sí que se hicieron esfuerzos en ese sentido. Incluso Freire dio una conferencia en la Facultad de Derecho. Y después un homenaje que hicimos a los 50 años de la visita, que también aprovecho y lo cuento. Las 3 fuentes fundamentales del liberismo metodológico en su obra, Antonio Sardinia, Ángel Ganivet y Roinas, ¿vale? Ahí incluye el criterio hispánico, regionalismo y orientalismo andalusí, la erótica del poder de la mora según Roinas. Bien, después el humanismo científico y la filosofía del tiempo hispánico en su obra madura, y más tarde explico la hispanotropicología devorada por el hispanotropicalismo. Por último, la conclusión. Hitos hispanistas en la vida de Gilberto Freire. Pues cuando conoce la obra de George Santana, se reconcilia con el catolicismo porque había tenido una primera conexión o vinculación con el protestantismo. Ideario en español, esto es fundamental porque fue un encuentro fortuito en una librería en Nueva York, encuentra este libro y se enamora completamente y se adhiere a la visión ensayística hispánica y pasional, intuitiva de Ángel Ganivet. Bien, en el Instituto de las Españas en Nueva York conoce a Federico de Onís y Valle Inclán. Federico de Onís tiene vinculación directa con la Universidad de Salamanca, ¿no? Con el propio Unamuno y Ortega y Gasset, y supone un vínculo bastante importante, ¿no? Hijo del archivero de la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de 1921, Freire estudia en Estados Unidos, primero en Texas y después en Columbia. En Columbia es donde encuentra todo ese espacio y donde, relacionándose con otras personas, otros estudiantes, se da cuenta de las afinidades que tiene con el mundo hispánico en un sentido de ibérico panibérico. Bien conoce el museo de la Hispanic Society of America, conoce la pluralidad de las culturas de España y se enamora directamente de la cultura española. Hay esa conversación que comentaba donde el propio Federico de Onís le dice cuidado que en Portugal no ven bien esta visión conjunta, ¿no? Y él dice que, bueno, aunque tenga que tener cuidado del imperialismo español,
en realidad no hay que ser sectarios hasta el punto de no querer pertenecer a un mismo espacio común de la cultura, porque eso le beneficia al mundo lusófono. Bien, entre sus lecturas encontramos a Ramón Llull, ¿no? Raimundo Lulio, Cervantes, El Greco, pintores, Velázquez, Vives, fundamental, Gracián y Fray Luis de León. En Oxford, va a Oxford y bueno, tiene contacto también con aficionados al mundo de la hispanidad, bueno, la literatura, y allí se convence de esa conciencia panibérica y de la necesidad de que el mundo luso se alíe con el mundo hispánico por interés propio. Bien, de la generación del 98, evidentemente Pío Baroja, Ganivet, Unamuno, Azorín, Valera, Galdós, Ortega, todos estos leen en profundidad. Está presente en sus diarios. El misticismo ibérico, esto es algo bastante importante, Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, entre otros, pero para él es importante en ese rescate del humanismo científico, de la ciencia del hombre, de la universidad hispánica, ¿no? De ese renacimiento ibérico. Para él es fundamental rescatar a ese conocimiento a través de una experiencia intuitiva, de la comprensión y humanista, conectando pues eso, a los místicos españoles que venían un poco con una influencia del sufismo, ¿no? Y de la cábala judía, y eso lo conectaba con Vives, con Tilde, y eso tenía a su vez su conexión con Américo Castro y el propio Gilberto Freire, ¿no? Sobre esa parte también hace la crítica al positivismo, ¿no? Bien. Evidentemente en la librería de su padre, en su propia casa, en Recife, tiene estos libros, ¿no? De Antero de Quental, ¿no? De Olivera Martins, toda la generación iberista portuguesa de 1870, que no hacía tanto tiempo, ¿no? Hacía pues a lo mejor 4 o 5 décadas simplemente, ¿no? Antes. Bueno, él reconoce ese meuganibetismo, ¿vale? En 1931 una carta a Fidelino Figueiredo, también en prensa reflexiona mucho con ese debate entre Unamuno y Ganivet. Incluso yo tuve acceso al libro de Porvenir, El Porvenir, ¿no? Que son las cartas entre el Porvenir de España, si no me equivoco, que son las cartas entre Unamuno y Ganivet, donde reflexionan sobre europeísmo, africanismo, la herencia Andalusía, etc. Y después hay una influencia espectacular de Alianza Peninsular de Antonio Sardina, donde, bueno, en uno de los artículos, después de haberlo leído, dice que Portugal no es un pueblo para ser estudiado solo, tiene que ser un pueblo para ser estudiado como dentro de la península ibérica, ¿no? y que uno no se entiende sin el otro y viceversa. Es una carta, no está incluida en la tesis por razones de derechos, pero aquí es donde Freire propone a Antonio Sardina, que morirá poco después, que escriba el artículo Obrase una nación hispánica. Después Freire utilizará este título para otros tipos de ensayos. Bien, aquí una primera aproximación de la Universidad de Salamanca en 1953 para invitarle al 7º centenario. Freire no puede ir. Y bueno, comienza una relación intensa que es la del Instituto de Cultura Hispánica, va a Escorial, expone sus ponencias en diferentes ciudades de España, y él siempre afirma que no se sentirá un escritor completo hasta que no haya hecho el libro sobre España. Bien,
conclusión que podemos decir, ¿vale? Y podemos decir que justamente dentro de 4 días se cumplen los 65 años del lanzamiento de la hispanotropicología de Gilberto Freire. Podemos decir que el itinerario que hizo vital Gilberto Freire fue doblemente hispánico. La tesis valida la hipótesis que hemos explicado de la presencia constante del iberismo en su vida y obra. Está presente en su análisis histórico, cultural, lingüístico y literario. Y también está en las ideas de donjuanismo, regionalismo, bilingüismo, misticismo y ensayismo. Un iberismo asumido por Freire de forma rápida, sustantiva, temprana, en los años 20 de estudiante en Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Donde evoluciona de una hispanofilia a una conciencia panibérica, y después se produce una consolidación integral y definitiva en los años 50, desarrollando un pensamiento filosófico y una acción geopolítica. Recorrió un itinerario vital e intelectual coherentemente hispánico. Este iberismo no fue accidental o menor, aunque tuviera alguna ambigüedad en los años 30 y 40 en los aspectos de antropología y geopolítica, sin perder interés por España. Y visitó 9 veces España, en el 23, en el 37, en el 56, en el 65, en el 69, en el 70, en el 76, en el 80 y en el 81. Después, en los años 50, se produce una consolidación integral de su iberismo, una consolidación iberista en ese sistema de ideas, ese ideario filosófico que llama hispanotropicología, en un sentido amplio. ¿Qué se puede decir de ese ideario iberista? Bueno, la hispanotropicología también se puede entender en un sentido estricto, que sería ese iberismo metodológico, es decir, un unificador antropológico del patrón mixófilo en el marco de una sistemática de estudio y un paradigma franciscano. Es decir, que hay una unificación de las visiones que él tiene desde el punto de vista de interpenetración de culturas de la colonización española y la colonización portuguesa. Bien, hay un humanismo científico y una filosofía hispánica del tiempo. Se inicia en los 40, desarrolla en los 50 y en las 60 lo publica. Más allá de lo moderno o brasileiro entre los otros hispanos, son 2 libros que irán en esa línea. Después la hispanidad panibérica, que hoy llamaríamos iberofonía. Él habla de Federación de Cultura de los Países de Lengua Portuguesa y Española, que implica una adhesión, ¿no? Que implica la adhesión del Instituto de Cultura Hispánica, en el que él milita, él es activista desde 1955 y 1987. Quiero dejar claro en un artículo que forma parte de esta investigación, ¿no? Que es la crítica barroca a la mixofobia de la modernidad burguesa, donde explico un poco la evolución que tiene Freire en cuanto a los aspectos diferenciadores de la colonización portuguesa en África en relación a Brasil. ¿Vale? Yo no quiero entrar ahora mismo en eso, pero podéis consultar el artículo. Evidentemente también os digo que si queréis citar y conocer esta tesis, tenéis que leerla, el link lo tenéis en los comentarios. Este vídeo no sustituye, simplemente un resumen muy superficial. Evidentemente hay muchas cosas que están presentes que no voy a mencionar. Bien, Freire entonces encuentra esos valores hispanos del pasado y los proyecta en el presente y en el futuro, ¿no? Sobre todo en ese concepto de tempo trivio, ¿no? En todo eso hay una coherencia hispánica, por lo tanto choca la apropiación que hay de eso que se llama el uso tropicalismo por parte del nacionalismo portugués. Todo esto que he dicho se desconoce en Portugal, también en Brasil y también en España, claro. Bien, en ese sentido, esa apropiación, que al fin y al cabo es la antítesis de nuestra tesis, primeramente en 2006, Vamire Chacón se refiere a la hispanofilia en ciertos aspectos, incluso iberista de Gilberto Freire, ignorada en Portugal. Después, Freudiano Álvaro Durantes Prado señala
a Adriano Moreira por obviar o minimizar la evidente conversión del lusotropicalismo en hispanotropicalismo. Freire, ¿vale?, en esa evolución que decimos de los años 50, en los años 40, vemos cómo hay una serie de actos, de hechos que le llevan a tomar una conciencia mayor, ¿no?, sobre todo en los ámbitos de antropología y geopolítica. En otros ya era iberista. En 1941 conoce Paraguay, en 1951 Perú, también conoce Elvas, la quinta de obispo de Sardinha, aunque él no está porque ya había muerto hace muchos años, pero también forma parte de esas reflexiones, esa visita. En 1978 conoce Venezuela. En 1945 se produce en el libro de interpretación del Brasil una transición entre ese lusismo antropológico al iberismo metodológico. Y en 1956 lanza la hispanotropicología, ¿vale? Primero lo saca en un curso de extensión universitaria en Brasil el 8 de abril, después se produce un viaje a Europa que empieza a reverberar, empieza a difundir, pero será oficialmente lanzado el 26 de octubre de 1956, a los 350 años de la inauguración del convento de Santo Antonio de Arrecife, con una conferencia llamada En torno ao esforço franciscano, donde hablará de esa llegada de frailes a consecuencia de una decisión de Felipe II, de frailes españoles al Brasil hispánico, ¿no?, y cómo eso influenció hispánicamente a Brasil, ¿no?, esa experiencia filipina, ¿no? Y ese hispanotropicalismo al final tiene que ver con ese iberismo en los trópicos. Bien, la recepción a la obra, podemos decir que primero, para contextualizar bien esa recepción y evaluarla y extraer algunas conclusiones, primero hay que calibrar entre barreras a su difusión por su origen lusófono, brasileño y nordestino. O sea, hay diferentes barreras que alejan a determinados lectores o investigadores. Incluso la propia falta de interés en el autor y en las líneas de investigación que trabaja, ¿no? En algunos casos a veces pues alejadas a cuestiones de España, no tanto cuando se entra en el fondo de la obra, ¿no? Realmente tiene todo que ver, ¿no? Todos esos debates se habían incluso dado en España con anterioridad. También es víctima doble o incluso triple, ¿no?, del desinterés por leer en español y del sectarismo político. Por un lado, las izquierdas, a través de la hispanofobia y la leyenda negra, le avergüenza un poco investigar estos asuntos, ¿vale? Uno puede llegar a unas conclusiones negativas de la colonización ibérica, todo bien, pero sería bueno que haya más investigación por parte de ese segmento. La hay poca y probablemente sea por prejuicios. Lo mismo que hay en esa aproximación que hay de la derecha al tema de la herencia andalusí, ¿no? Hay una maurofobia, ¿no?, sobre todo en la derecha post-franquista. Esa interpretación exclusivista de la Reconquista, pues claro, eso limita el acceso a la obra de Gilberto Freire, porque ya sea unos porque no les gusta el tema de la colonización ibérica y otros la identidad mudéjar, ambos aspectos fundamentales de la obra de Gilberto, pues evidentemente eso resta el interés de los autores y pues fomenta, claro, el prejuicio. Aunque Freire, podemos concluir que aunque Freire hoy no sea conocido en la Universidad Española, a excepción de la Universidad de Salamanca, sí que fue de forma notable entre los hispanoamericanistas españolas del siglo XX, alcanzando sectores académicos y grandes intelectuales españoles. Y hoy en día siempre es citado, ¿no?, todos los años de alguna manera en prensa o en artículos académicos. Pues bien, este sería básicamente el resumen de la tesis, y os quiero mostrar también cómo también la documentación extra, ¿no?, que yo encontré en esta investigación. Está aquí, pues, por ejemplo, cuando le otorgan la insignia como miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica. El Instituto de Cultura Hispánica, por así decirlo, es como el precedente de la
AECID y el Instituto Cervantes, con una mezcla de ambos. Bueno, aquí está el tema del a propósito de Frades, ¿vale? En este libro se publicó aquella primera conferencia que hace ahora 65 años, donde propone la hispanotropicología, ¿no? El iberismo en los trópicos. Esta es una carta que manda al embajador español, donde negocia los títulos, los contenidos de las ponencias que va a dar en España. Esta es una invitación que hubo en 2 ocasiones una invitación a Gilberto Freire para que diera la conferencia del Día de la Hispanidad en España. Particular, esta era en Barcelona, en 2 ocasiones no pudo ser porque no coincidían la agenda y por motivos económicos, ¿no? Como se dice en este telegrama de exteriores, que no cabía sufragar 2 veces un viaje, porque Freire ya le habían pagado un viaje en ese mismo año de 1956. Bueno, esta es una comunicación del cónsul español de Sao Paulo diciendo que Ortega y Gasset desde Argentina, ¿no? Se llevó la editorial Espasa-Calpe allí, estaba interesado en Casa Grande y Sala en publicarlo. Entonces, pues es algo histórico también para él en ese reconocimiento. Y después también, pues una reunión de ensayo sobre Brasil, nación hispánica, publicado en 1966 por la Universidad Federal de Bahía. El libro de O Brasilero entre los otros hispanos, donde habla fundamentalmente de la cuestión de la filosofía hispánica del tiempo y del humanismo científico, diferentes ensayos. También de geopolítica habla. Este es el telegrama donde España le otorga, a propuesta de Federico Mayor Zaragoza, le otorga la Gran Cruz a Alfonso X el Sabio, ¿no? Una insignia muy importante, ¿no? Desde el punto de vista educativo en España y realmente Alfonso X el Sabio también con esa idea de relación, ¿no? Entre diferentes civilizaciones, ¿no? Traducciones e intercambio de culturas, realmente también encaja muy bien en el interés de Gilberto Freire. Incluso él en Río de Janeiro participa en un seminario sobre Alfonso X el Sabio. Bien, esto es un homenaje a Gilberto Freire en Brasilia, por su 80 aniversario, donde está Julián María, recordemos que son los grandes amigos. Y por último, este es un dibujo que realizó Gilberto Freire de la península ibérica. Vemos que también hacia el norte de África, nos puede llevar a esa idea de la bicontinentalidad, ¿no? Esa idea de que los españoles y los ibéricos de alguna manera tenían un pie en Europa y otro en África, y eso también ayudó a esa mixofilia, ¿no? Que llevó también a América, ¿no? Entonces aquí tenemos esas 2 patas de la teoría y bueno, espero que sea útil esta tesis a todos ustedes. Muchas gracias.